El libro de San Juan capítulo 4 verso 50 es el texto central del mensaje de esta mañana. Está basada en la historia de el hijo del noble o el oficial del rey, como así lo describe el libro de San Juan. San Juan capítulo 4 verso 50, la palabra que Jesús le da a este hombre en un momento difícil de su vida, en un momento angustioso, en un momento desesperante de su vida. El Señor le dice, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vea qué contundente, qué podemos ver con qué contundencia el Señor establece y le declara a este hombre esta palabra, donde él tiene que decidir a creer esa palabra sin ver todavía lo que se está declarando. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y dice la actitud del hombre, dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí mismo en San Juan hay un texto donde dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Este es un acto de convicción, de certeza, de fe, porque eso es lo que es la fe. Hebreos capítulo 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que usted recibe, usted lo cree que está hecho en el Señor, y que aunque no lo ve, aunque algunos fueron bienaventurados, porque cuando Jesús les dio la palabra instantáneamente, en el momento se hizo el milagro, se hizo lo que ellos pedían, lo que ellos anhelaban. Pero otros tuvieron que pasar proceso, tuvieron que esperar para el cumplimiento de ver esa palabra hecha realidad en sus vidas. La historia bíblica nos muestra que Abraham esperó 25 años para recibir la promesa, y en un entorno que casi era imposible. Prácticamente estaba descartado de que él pudiese tener hijos, y más su mujer Sara, que era de 90 años. Pero esperaron 25 años. Ve, no sé cuánto tiempo lleva usted esperando lo que Dios le prometió. Quizá Dios lo tiene en la sala de espera, yo no lo sé, usted lo sabe. Pero Abraham esperó 25 años para poder recibir la promesa. Y dice en Génesis: y venido el tiempo del cumplimiento de la promesa. Hay un tiempo a veces de cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Hay cosas que se hacen instantáneamente, pero hay un tiempo a veces como de proceso, de espera, de fortalecer la fe y de seguir en la esperanza perseverante. La Biblia dice en Génesis que Noé estuvo predicando 120 años, predicando que venía agua, y cada año que llegaba y se terminaba no venía agua, pero estuvo 120 años hasta que apareció el agua y vino y se cumplió. Lo bueno de que podemos ver es que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, iglesia.
lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Le decía el día miércoles que estaba viendo un repaso sobre la historia de los héroes de la fe del capítulo 11, donde vemos allí lo que es la galería de la fe, donde vemos los diversos héroes de la fe que por fe conquistaron promesas, que por fe, dice, hicieron grandes hazañas, pero también nos habla de algunos, dice, que murieron en la fe, dice, y no vieron lo prometido, dice, no recibieron lo prometido, pero lo vieron nada más, y lo vieron de lejos. Y cuando estaba analizando esto, busqué el historial de la fuente de esa frase de Hebreos capítulo 11, versos 13 y 14, si me ayuda con ese texto, por favor, porque se hace alusión a aquellos que murieron en la fe, pero que no recibieron lo prometido. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban, el 12 y el 13, por favor. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El 13, conforme a la fe, vea qué interesante, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Óigame, pero vea qué interesante, porque dice, murieron en la fe, murieron con la fe, creyendo, pero no recibieron lo prometido, dice, sin haber recibido lo prometido, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora sí, el verso 14, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria mejor. Cuando usted busque el historial y ve la profundidad de este texto, encontramos muchos a los cuales se les hizo la promesa. No fue cumplida en su día, pero lo creyeron y lo vieron. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió y le dijo que de su lomo iba a nacer una nación bendita y que de esa nación iba a ser bendecida todas las naciones. Pero Abraham no pudo ver, óigame bien, completamente a la nación de Israel establecida en lo físico en su día. Pero la historia dice que Dios en la fe les permitió ver el futuro. Los llevó a ver el futuro de lo que Él les había prometido y de que se iba a hacer. Por eso hay un texto donde usted lee en San Juan, donde dice Jesús, óigame, Abraham esperó y vio mi día. Y dice, y se gozó. Cuando los judíos le refutaban y que Jesús decía, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos le decían, si no tienes ni 40 años y dices que conoces a Abraham. Pero dice Jesús, le responde, les digo que Abraham vio mi día y se gozó, porque Dios lo llevó al futuro. No solamente a Abraham, sino a otros personajes héroes de la Biblia, a ver lo que Él les prometía. Y esa promesa no solo abarcaba su presente, sino que abarcaba el futuro de sus generaciones que venían. Y eso es lo que hace referencia el escritor de Hebreos a estas personas, héroes que pudieron
no recibir lo prometido, pero lo vieron y saludaron y pudieron contemplar lo que Dios les había prometido, que no lo recibieron ellos, pero sus hijos y sus demás descendientes, se cumplió lo que Dios había prometido. Escucha, iglesia, ¿por qué le hablo de esto? El libro de San Juan 4:50 que acabamos de leer nos muestra la historia sobre un hijo que estaba a punto de morir. Es más, según los historiadores, este joven o niño estaba ya en agonía cuando su padre, un oficial del rey o un noble, dice la Biblia, fue en busca de Jesús para que sanase a su hijo. Pregunto yo en esta mañana, ¿qué garantía tiene usted para creer en la palabra de alguien? ¿Qué garantía tiene usted para creer en la palabra de alguien? Mayormente cuando hay personas que hoy en día no valoran su palabra, no respetan su palabra, no honran su palabra, no cumplen lo que prometen, no hacen lo que dicen. Pregunto que es de confianza esa persona, es de palabra, cumple lo que promete, hace lo que dice. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es lo que este hombre creyó a la palabra de Jesús. La frase o la palabra dicha por Jesús que le manifiesta diciendo: ve, tu hijo vive. Cuando él salió de casa, su hijo estaba agonizando, a punto de morir. Fue en busca de Jesús. Se movió de Capernaum hacia Cana de Galilea, donde Jesús estaba, de aproximadamente unos 40, 50 kilómetros de distancia. Pero que en aquellos días no era como llegar en 30, 40 minutos o en una hora. Se tardaban a veces hasta 8 o 9 horas de tránsito para trasladarse, debido a que, usted sabe, antes no habían trenes, aviones, vehículos. El medio de transportación era para los que tenían dinero, podían transportarse en caballos o carruajes que jalaban los caballos. Los pobres, la gente con menos recursos, se transportaba en asno o en mulos, porque no tenían ese medio de transportación para ser más ágil. Y normalmente los caballos y los carruajes no estaban a la disposición del pueblo. Normalmente los romanos tenían dominado todo, y los caballos que los utilizaban para la guerra y para sus oficiales y para el rey, pues los tenían ellos acaparados. Entonces encontramos a este hombre, un oficial del rey, el verso 46 de San Juan 4, ayúdame con el texto ahí, que nos dice: vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre estaba en Capernaum y Jesús se encontraba en ese momento en Cana de Galilea, que aproximadamente era de 40, 50 kilómetros de distancia. Pero debido a los trayectos, a las vías de comunicación, de
transportación que no son como ahora. Eran caminos difíciles, montañosos. Se tardaban entre 7, 8 o 9 horas dependiendo de en qué se transportaba la persona. Y este hombre, dice la historia, que viajó desde Capernaum hasta Cana de Galilea, completando un viaje de unas 9 horas dependiendo el medio y ritmo de transporte. La Biblia dice que este hombre era un oficial del rey. Y normalmente los oficiales del rey se movían en carruajes con caballos y bajo escoltas. O sea que no andaba solo, sino que andaba siempre escoltado, porque era un alto oficial de rango cercano al rey. Y usted se puede imaginar a este hombre salir de Capernaum, llegar a donde Jesús estaba, 9 horas o más de transportación para ir en busca de un milagro, para que Jesús sane a su hijo, que dice el siguiente versículo, el 47, dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Los historiadores muestran que el muchacho estaba ya en agonía y que lo más posible era que muriese. Estaba, dice, enfermo y estaba a punto de morir. Cuando vemos, encontramos que él es un oficial del rey y quizá tuvo a la disposición por parte del rey los mejores médicos para que atendiesen a su hijo. Pero quizá en su momento los médicos le dictaminaron y le dijeron a su padre: mira, ya hicimos lo posible, ya no se puede hacer nada, y lo más posible es que tu hijo muera. Aquí no hay nada que hacer. Aquí solamente, como a veces suelen decir las personas, o a veces los mismos médicos, aquí solamente ya un milagro lo puede sanar o salvar, porque verdaderamente ya la ciencia no puede hacer nada. Es de esperar que él tuvo el alcance de los médicos a su favor por parte del rey, y que ellos hicieron todo lo imposible, pero ya nada se podía hacer. Pero el hombre había oído hablar de Jesús, que hacía milagros, traía sanidades, y fue en busca de él. Se tuvo que mover, tuvo que ir hasta Cana de Galilea, hacer un trayecto de unas 9 horas aproximadamente para poder transportarse y llegar hacia donde Jesús estaba. No había medios de comunicación como los hay hoy. No habían teléfonos, no habían forma de poder estar monitoreando la salud de su hijo. Él sabe que cuando sale su hijo está a punto de morir. Él quizá pueda ver que en el camino que venía en busca de Jesús pueda ser que su hijo haya muerto. Pero este hombre va en busca del milagro para su hijo. Y vea qué interesante, porque encontramos aquí en el verso 48 que cuando él llega y se presenta ante Jesús, encuentra de parte de Jesús una respuesta que quizá no esperaba. Vea lo que dice. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no crees.
parece que aquí hay una pequeña o fuerte reprensión de Jesús, no solamente a la vida de él, sino a todos los que estaban. ¿Por qué? Porque bíblicamente encontramos que todos los que se acercaban y buscaban a Jesús eran por siempre buscar un beneficio personal, era por buscar una respuesta a sus necesidades. Es más, Jesús en un momento se detuvo en el libro de San Juan y nos muestra, creo que es en el 6 o 8 capítulo, donde les reclama y le dice: ustedes me siguen porque les doy de hartar, perdonen la palabra, pero les doy de comer. Ustedes me siguen no por una voluntad, sino porque lleno sus beneficios, porque suplo sus necesidades. Él hace un reclamo a aquellos que le seguían. ¿Por qué? Porque mire, en esos momentos, mientras Jesús estaba, eran multitudes que venían de uno y de otros lados, de diferentes naciones, de diferentes pueblos, en busca para que Jesús hiciera milagros, sanidades para sus hijos. Usted sabe, la mujer sirofénica que venía de Fenicia, de otra nación, de otro país, se movió para poder pedir por un milagro para su hija. Y así encontramos diversos que vinieron de otros lados en busca de que Jesús hiciera un milagro. Y parece que esto, en los momentos de Jesús, se había hecho como un auge, se había hecho de una forma muy popular de buscar señales, buscar milagros, buscar para que Jesús pudiera satisfacer lo que ellos necesitaban, lo que ellos anhelaban. Y es por eso que Jesús les manifiesta y les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis. No, vuélveme al texto central donde estábamos, donde Jesús le reclama y le dice que si no vieres señales y prodigios, no creéis. Es tristemente, pero es una realidad hoy en día, que hay gente que si no ve lo que Dios hace, no le busca. Que si no está viendo lo que Dios está haciendo, no le busca. Por eso el Señor decía: bienaventurados los que sin ver creyeron. Y bienaventurados aquellos a los que creen a la palabra sin haber visto en su momento lo que Dios estaba declarando. Entonces, este hombre recibe una respuesta del Señor diciéndole: si no vieres señales y prodigios, no creéis. Si bien es cierto, iglesia, hoy en día la gente busca señales, prodigios, milagros como antes, pero también hay gente que busca a Jesús verdaderamente con un corazón, busca a Jesús con verdaderamente una voluntad, sin esperar nada de Él, más que solamente recibir de su gracia y de su amor y de su buena voluntad. Si hay gente que busca a Jesús por necesidades, problemas personales, familiares, enfermedades personales o familiares, pero si no fuera de esta forma, hay gente que tristemente solo así parece que tiene que venir a buscar a Jesús. Cuando ya tienen el agua hasta el cuello, cuando ya tienen serios problemas, cuando ya están colapsando en una en otra cosa, ahí sí se acuerdan de Dios. Ahí sí se acuerdan de que hay un Dios que los puede ayudar,
que puede venir y suplir. Y es válido, pero la respuesta de Jesús a este hombre fue esta: si ustedes no ven esto que yo hago, no me buscan. Si ustedes no ven los milagros, no me buscan. Eso fue lo que el Señor manifestó contundentemente. Pregunto yo en esta mañana, ¿por qué vienes a Cristo? ¿En busca de qué? ¿De señales o salvación? Dice este pensamiento que los incrédulos no siguen a Cristo, solamente lo utilizan. Escúchelo. Los incrédulos no siguen a Cristo, solamente lo utilizan. Parece que hay gente que solamente lo está utilizando para su beneficio. Parece que hay gente que solamente viene a buscar lo que necesita y cuando lo haya, se va. ¿Usted sabe la historia de aquellos 10 leprosos? Sabe que clamaban, rogaban, pedían al Señor para que los sanara, para que los librara de la condena de la muerte de la lepra, porque estaban condenados por la lepra. Y cuando Jesús vino, les hizo el milagro, un milagro basado en obediencia y en un proceso de fe, donde Él les dice: vayan y preséntense al sacerdote. La historia dice que estos hombres caminaron unos 30 kilómetros a la ciudad donde ellos debían de ir y donde había un representante, un sacerdote, para poder presentarse, porque el único que podía declarar la sanidad sobre ellos bajo un registro físico era el sacerdote. Y cuando ellos, dice, iban en camino, a la mitad del camino fueron sanados. Pero algo interesante hay en esta historia y una lección de la cual se debe de aprender. Dice que 9, yo no sé si fueron ante el sacerdote o una vez que se vieron sanados, se fueron a sus casas, a sus familiares. Pero hubo uno, dice, nada más, que no fue ni ante el sacerdote, sino que vino y regresó donde Jesús estaba. Se postró y le agradeció por lo que él hizo. Y Jesús, viendo este gesto de gratitud, de adoración de este hombre que no esperaba, y cuando lo vio allí, Jesús no le quedó decir más que a toda la multitud: ¿no fueron 10 los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ni uno, no hubo quien viniese y diese gloria a Dios, sino solamente este. Y este, dice la historia, era samaritano. Parece que hay gente que tiene más agradecimiento que los de propia casa, porque se supone que los otros 9 eran judíos y ese uno era samaritano. Parece que los de casa son menos agradecidos que los que están a veces afuera. Así lo manifestó el Señor. Pero vea, iglesia, vuelvo a preguntar: ¿por qué vienes a Cristo? ¿En busca de qué? ¿Solo vienes para que el Señor satisfaga lo que te hace falta, o te dé lo que necesitas y de ahí para allá? Adiós, bye bye, Señor, nos vemos hasta que vuelva por otro milagro, por otra necesidad, hasta que vuelva a tener otra situación, otro problema, voy a volver a buscarte. Por eso los incrédulos no siguen a Cristo, solamente lo utilizan.
Espero aquí que no haya quien esté solamente utilizando la bondad, la gracia y la misericordia del Señor. El verso 49, dentro de la aplicación del mensaje, vea que el Señor, el hombre le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él estaba consciente que si Jesús no llegase a su casa, su hijo podía morir, o quizá, sin saber él, pueda que su hijo ya haya muerto. Usted sabe la historia de Jairo. Sabe que Jairo se fue en busca de Jesús cuando su hija estaba agonizando, y cuando estaba allá, Jesús lo tuvo en un momento y en un tiempo de espera, porque apareció una mujer del flujo que abarcó un buen tiempo y detuvo a Jesús un buen tiempo cuando Jairo lo necesitaba urgentemente. Y Jairo estaba ahí esperándose, quizás comiéndose las uñas, quizás ansioso, esperando y diciendo: Jesús, apúrate, mi hija está agonizando. Él andaba en busca de Jesús. Necesitaba que Jesús fuera a su casa y sanase a su hija. Y cuando ya Jesús se desocupa, Jesús ya está libre de tiempo para ir a la casa de Jairo, aparecen unos familiares de él y se le acercan y le dicen: hey, Jairo, ya no moleste más al maestro, tu hija ya murió. Tu hija ya murió. Jairo andaba buscando el milagro. Jairo andaba buscando que Jesús sanara a su hija. Pero le dicen: ya no, tu hija ya murió. No molestes más al maestro. Pero Jesús verdaderamente, iglesia, yo quiero que entienda algo en este mensaje, en esta enseñanza. Jesús verdaderamente sabe verdaderamente el por qué le buscamos. Sabe verdaderamente quién le busca. Verdaderamente que aunque haya una necesidad, que aunque haya un problema, una dificultad, pero verdaderamente sabe que hay más atrás de esa necesidad y de ese problema. Por eso es que a veces hay gente que a veces no recibe respuesta, pero hay gente que Dios es misericordioso y bondadoso y manifiesta, porque verdaderamente Dios sabe cómo le busca a cada uno de nosotros. Algunos le buscan solo por la necesidad, pero verdaderamente Dios sabe que hay detrás, que hay para poder seguir confiando y agradeciendo al Señor. Vea lo que dice. Dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él era consciente que lo único que podía sanar a su hijo de la muerte era un toque milagroso de la mano y del poder de Jesús sobre el cuerpo físico de su hijo. Él sabía que si Jesús llegara a su casa y ponía las manos sobre su hijo, él sabía que su hijo iba a ser sanado. Pero aquí hay una gran lección de fe para aquellos que muchas veces, ¿sabe? La fe, dice, mueve montañas, iglesia. La fe tiene un poder potencial de activar la mano de Dios de una forma que muchas veces, a veces, ni lo podemos entender o concebir. Él le dice: ven, desciende antes de que mi hijo muera. Pon tus manos sobre él y mi hijo va a ser sanado.
Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué garantía tenía él de que su hijo aún vivía? Pregunto. Pudo ser la historia de Jairo, que mientras buscaba al Señor y lo llevaba a su casa, su hija ya había muerto. Escucha, iglesia, en esta historia nos muestra que Jesús pone a prueba la fe de este hombre. Pone a prueba a ver en qué está fundada su fe. El libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. No en lo que alguien nos dijo, sino en lo que verdaderamente Dios es. Inamovible, inconmovible. Que no cambia. Que lo que Él dijo lo va a hacer. Y Jesús pone a prueba la fe de este hombre. El oficial le pide que descienda con él, que vaya a sanar a su hijo. Aquí, iglesia, escuche, se pudo ocasionar un dilema de fe. Si el hombre no confiaba en la palabra que Jesús le estaba dando y se negaba a regresar si Jesús no iba con él. Aquí se pudo crear un dilema de fe. El hombre le pudo haber dicho: no, Señor, yo quiero que vayas, porque solo así yo voy a tener la garantía de que mi hijo va a vivir. Y aquí voy a hacer alusivo a aquellas palabras de aquella mujer que le dijo a Jesús cuando llegó después de 4 días: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y quién le garantizaba que si Jesús estaba allí iba a vivir? Hay cosas que pasan aún hasta en la vida de los creyentes, de los cristianos, que la gente dice: ¿y qué pasó? Y no tenía a Dios, y no estaba Dios con él. ¿Sabe? Esta mujer le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando usted sabe la historia y la profundidad, más bien Jesús, cuando lo mandaron a llamar, óigame bien, 4 días antes, él omitió y estaba vivo. O sea, él no fue, porque más bien él esperó que la muerte llegara para poder mostrar su gloria y su poder. Mire, hay cosas que Dios hace que usted y yo no las vamos a entender, solamente tenemos que creerlas. Creerlas, no analizarlas, no meditarlas, simplemente creerlas. Simplemente creerlas. Por eso, la fe no tiene que razonar. La fe no tiene que andar pensando en cómo lo va a hacer Dios. Cuando el ángel le dijo a María: mira, vas a tener un hijo. Ay, ¿y cómo va a ser esto? Si yo soy virgen, nunca he tenido varón, nunca me he acostado. ¿Cómo va a ser eso? Olvídese cómo Dios lo va a hacer. Deje que Dios obre en su poder, en su soberanía, a como Él le place. Usted solamente lo mandan a creer lo que Dios dice. ¿Cómo lo va a hacer? Es problema de Él. ¿Cómo va a venir? Es problema de Él. Dios solamente quiere que usted y yo creamos a lo que Él dice en su palabra, a la promesa. Vea, decía un hombre, George Muller,
El comienzo de la ansiedad, dice, es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Pablo dijo, por ninguna cosa estéis ansiosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Deje fuera la ansiedad. Solo ponga su causa, su necesidad delante de Dios y que Dios haga como a Él le plazca. Que Dios decida hacerlo. Si lo quiere hacer hoy, que lo haga. Si lo quiere hacer mañana, que lo haga. Si nos quiere poner en un tiempo de espera, pues esperemos hasta que Él lo haga, sabiendo que fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo va a hacer. ¿Cuánto se tarde? No sé. Por eso le dije al principio, Abraham esperó 25 años para ver la promesa cumplida. Noé 120 años. Y usted con un día, una semana, ya está que se muere. Ya está que no aguanta. Ya está que ya se quiere tirar la toalla. Espera. David decía en uno de los salmos, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabe? El libro de Hebreos y el libro de Corintios habla de una virtud que nos hace para heredar las promesas, y es la paciencia, dice. Dice que con paciencia se heredan las promesas. Pero hay gente que no tiene paciencia. Se toma un medicamento y quiere que al instante, rapidón, le haga efecto. Rapidón, instantáneamente. Mire, hay productos que le dicen instantáneamente y usted pasa un día, 2 días, nada. ¿Y cuándo? ¿Y sí? Y se pone y se mete doble la receta y le da y nada. Tenga paciencia, iglesia. Vea que cuando Él les dice en este versículo, desciende antes que mi hijo muera. Esto no conmueve al Señor. Esto no trae compasión en el Señor. Yo siempre he dicho, a Dios no le vamos a sacar carrera, usted y yo. A Dios no lo vamos a poner en apuro, usted y yo. Dios tiene su tiempo, su día, su forma. Solo tenemos que esperar. Hay gente que cree que va a acelerar el proceso para que Dios haga. Óigame, Dios ya tiene su tiempo, su día. Nadie le va a sacar carrera. Ayunes, puede quedar hasta flaco y se puede morir de una gastritis. Pero si Dios dijo, le voy a dar esto en tal tiempo, olvídese. Me voy a meter en vigilia. Puede quedar demacrado, óigame bien, ojeroso. Hay gente que parece que quiere presionar a Dios para que haga aquello. Este hombre le dice, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús tranquilo. Y solo le dice, vea lo que Jesús le dice en el siguiente verso, que es el texto central. Dice en el verso 50, oiga lo que el Señor le dice, vea, le dice, ve. Este es un imperativo que el Señor le establece. Esa palabra de ve es de ir, de hacer cumplir un mandato. Óigame bien, le dice, ve, y le dice, tu hijo vive. ¿Qué garantía tenía él de esta palabra? Si cuando salió de su casa
su hijo estaba a punto de morir. Pero Jesús le dice, tu hijo vive. No le dice vivirá, sino que vive. Un presente, óigame bien, contundente. Un presente que Jesús establece y le dice, tu hijo vive. No le dice, tu hijo vivirá, sino que tu hijo vive. Le establece una palabra con una promesa contundente. Y la Biblia dice que el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Oiga, iglesia, el hombre dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No razonó, no se puso allí, pero Señor, ¿qué pasa si llego a la casa y mi hijo está más grave? ¿Qué pasa si llego a la casa y mi hijo está muerto? Usted crea a lo que Dios dice Él en su palabra. Usted crea a lo que Él promete. Usted crea a lo que Él le dice. Si dice que va a estar bien, usted créalo. Dice que Él creyó a la palabra. Por eso pregunto desde el principio, ¿qué garantía nos da la palabra de una persona si verdaderamente hay confianza en Él? ¿Le ha fallado a alguien en palabra? El hombre puede fallar, pero Dios no va a fallar cuando Él declara su palabra, porque antes de Dios honrar mi vida o la vida de cualquiera, Dios honra su palabra. Si hay un principio número uno que Dios tiene, es honrar su palabra. Dice que el cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero la palabra de Él permanece firme para siempre, porque Dios honra su palabra. Su palabra es la identidad de su misma presencia. Es el respaldo de la misma presencia de Dios, su palabra. Dice, y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Oiga, el hombre tenía que regresar a un viaje de unas 9 horas aproximadamente. Yo no sé si la duda o la incredulidad, pero le digo algo, iglesia, que verdaderamente aquel que busca a Dios creyendo en su corazón y cree, la Biblia dice que al que cree todo le es posible y que Dios es galardonador de los que le buscan en verdad, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que a Dios se acerca con fe crea que le hay, porque Dios dice galardona a los que le buscan con fe. Creyó, dice, el hombre creyó la palabra que Jesús creyó. Tuvo que regresar 9 horas para haber cumplido la promesa, aunque Dios se la declaró hecha, establecida ya. Él esperó, tuvo que transportarse y llegar a su casa. Y este milagro es un milagro extraordinario, sorprendente. Es algo poderoso, porque cuando el hombre, Jesús le da la palabra y le dice, ve, tu hijo vive. Habían unos 50 kilómetros aproximadamente. Habían unas 9 horas aproximadamente de distancia para que pudiese llegar esa palabra hasta donde el hijo estaba enfermo.
Pero como Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, en Dios, oiga bien, no hay tiempo. Dios se mueve en el tiempo y en el espacio. Esa palabra, cuando Jesús la soltó, salió, voló por los aires, rompiendo viento, rompiendo barreras, rompiendo, oiga, límites, y llegó instantáneamente. Al momento que Jesús la soltó, al momento se hizo el milagro. Pero el hombre no lo estaba viendo. Pero él creyó que el que lo había prometido era fiel. Y fiel es Dios que cumple su promesa. Dice que creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tranquilo. Regresó. Iglesia, eso es fe. Creer a la palabra cuando las circunstancias que le rodean no están favorables. Eso es fe. Creer sin ver. Se fue no con el milagro hecho. Tuvo que esperar, pero él creyó que el que le había prometido ya lo había hecho. Porque no le dijo, lo voy a hacer cuando llegue, sino que le dijo, tu hijo vive. Hecho está, como dice en una escritura. Hecho está. Dice el verso 51, óigame bien, cuando ya él descendía a su ciudad, a Capernaum, quizá llegando 9 horas, 8 horas después, cuando ya iba acercándose, dice que salieron unos siervos. Me imagino que a unas 5 cuadras lo lograron ver que venía con toda su escolta. Salieron. Miren, no crea, la fe de este hombre fue puesta a prueba, como muchas veces es puesta a prueba nuestra fe. Este hombre quizá cuando iba y descendía a su lugar, quizá pensamientos quisieron venir y asaltar su mente. Quizá la incredulidad lo siguió y dijo, voy a ver si a este lo hago retroceder, no creer. Pero este hombre sabía quién le había creído. Por eso podemos decir que este hombre pudo haber dicho como Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para hacer mucho más de lo que mi mente pueda pensar. Dice que salieron unos siervos. Quizás pudo haber en este hombre cuando vio aquello, ¿qué pudo haber pensado? Pero este hombre iba firme, convincente, con una convicción inquebrantable de que su hijo estaba vivo. No porque él lo quería, sino porque así se le había declarado y se le había dicho, tu hijo vive, le dijo el Señor. Vea, y dice en este milagro, que es lo que me sorprende mucho. Dice, iglesia, que a veces nos toca que ver las promesas divinas como algo real del futuro. El hombre, dice, regresó solo con la palabra. Nos muestra un milagro extraordinario de Cristo. La palabra de Cristo no tiene límites. Su poder supera cualquier barrera física. Se mueve en el espacio y en el tiempo. Una palabra que venció a la distancia. Que venció a la distancia. Dice, cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Qué fue lo que se le fue dicho de parte del Señor? ¿Qué fue lo que Jesús le había dicho?
¿Y qué es lo que le están confirmando aquí ahora en la realidad? Tu hijo vive. Y el hombre no se queda allí. Vamos al 52. Entonces, oiga, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos le dijeron, ayer a las 7. Vea, tuvo que esperar un día más para ver su milagro. Pero lo vio, lo creyó y lo vio. ¿Cuánto tendrá que esperar usted? Yo no lo sé. Simplemente crea que lo que Dios dijo va a venir, se va a cumplir, se va a hacer. Que muchas veces Dios solamente está, como dice Pablo, está perfeccionando, está haciendo como dice. El que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el final. Dice, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El reloj del tiempo de ese momento era la 1 de la tarde. O sea que cuando él llegó ante Jesús, era la 1 de la tarde en busca de su milagro. Y cuando Jesús le dio esa palabra, era la 1. Y cuando él vino y preguntó a qué hora fue que mi hijo empezó, y de ayer a las 7, a la 1. Y dice que el hombre, el siguiente versículo, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, ahora no solamente él, y creyó él con toda su casa. Pero ve aquí, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Que tuvo que esperar al siguiente día lo que Dios ya había hecho el día de ayer. Porque Dios no es que lo va a hacer mañana. Si Dios dice que Él lo hizo ya está hecho. Ya está hecho. Simplemente espera el espacio, el momento que va a venir. Pero cuando el cielo declara que está hecho, hecho está. La Biblia dice que Dios hizo las cosas que no se veían como si se viesen. Y Dios hace eso. Llama las cosas que no son como que si fuese. Dios dice, hecho está. Y tal vez usted dice, pero todavía hecho está en el cielo. Ya está decretado. Ya está realizado. Y ese fue el milagro extraordinario. Cuando a él le dijo Jesús eso, ya estaba. Él no lo vio en el momento, pero la promesa la vio cumplida y establecida. Iglesia, no sé cuánto usted ha esperado por lo que Dios le ha dicho, le ha declarado. No sé cuánto tiempo lleva esperando. No sé cuánto tiempo lleva anhelando. Cuánto usted lleva sufriendo. Si usted tiene una palabra, crea a la palabra. Crea a la palabra. Este hombre solo creyó a la palabra. Jesús no le dio un certificado de garantía. No le dio su firma estampada diciendo, aquí te doy mi firma. Solo le dio su palabra. Y este hombre creyó a la palabra.